Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, seguidores de Rune Animation y todos los que están viendo este video. Quiero desearles la mejor de las energías para este nuevo año 2023, hoy 3 de enero del 2023. Espero que hayan pasado súper bien el año anterior, que sus proyectos ahora se realicen, nuevos proyectos, nuevos retos. En esta ocasión yo quiero compartirles un poquito de los dibujos que he estado haciendo, bocetos, bosquejos en algunas libretas. Antes de que estas libretas se me dañen y desaparezcan todos los dibujos, quería compartirles con ustedes, hacer una revisión de todos los dibujos, como lo llaman. Este es un sketchbook, un tour sketchbook. Entonces antes de comprarme libretas yo sabía dibujar mucho en cuadernos normales, cuadernos de escuela, colegio. En esta ocasión esta es una libreta de las que me compré. Me acuerdo que compré en Colombia 3 de estas libretas, no me acuerdo qué pasó con las otras, es lo único que sobrevivió. Es una libretica de bolsillo muy pequeña. Habrá sido el año de 2016, me parece. En el año de 2016 empecé a hacer bosquejos en estas libretas. A partir de ese año voy a mostrar los dibujos. Es una libreta chiquitita y vemos la portada, un boceto que ya se está borrando, hecho a esfero. Vamos a ir pasando rápidamente. Ya se está desintegrando, miren. Lo que pasa es que también estuvo en condiciones húmedas en una habitación cuando yo me mudé desde la capital al lugar donde yo vivo actualmente, y con eso se entró la humedad del agua y lo dañó. Miren, aquí son pequeños bosquejos. Algunos de estos bocetos sirvieron para hacer posteriores proyectos, ¿no? Proyectos tanto de animación e ilustración. Vamos a ir pasando rápidamente. Por ejemplo, esto en el canal pueden ver que está animado en 2D, sirvió de boceto. Posteriormente tomé este dibujo y lo animé como logotipo de una serie de comidas de campo. Esta también lo usé para ilustrar, al igual que esto. Son dibujos bastante sencillos, de líneas sencillas. Este dibujo también sirvió de boceto de primera idea, como para luego hacer una portada de un libro. Una portada de un libro de poesías. Este es el primer boceto que hice de este personaje, de esta señora, en versión caricatura, muy infantil, ¿no? Muy tierno. Está inspirado en mi mamá. Mi mamá siempre venía con la fachalina y se sentaba así acá en mi casa. Lleva su cabellera con fajada y pensaba en ella y lo dibujé. Y después de unos años volví a chequear este dibujo y nació el logotipo de este canal que ustedes ven aquí en la esquina, ¿no? Rune Animation con color. Este es un pequeño boceto que hice de mi sobrino Freddy. Estos son bosquejos que también sirvieron para posterior escritura de guión y para la película que en este momento me encuentro trabajando, sobre Pájaro Rojo.
el espíritu de una mamá humana muerta, reencarnada, que vuelve a cuidar a su hija en forma de pájaro. Ahí, bueno, ese dibujo no está tan bonito. Estos son dibujos de mi sobrino Washington, y también es mi ahijado. También también son dibujos de él, que a veces presto mi libreta y les dejo rayar. Me gusta como captar la esencia de esa edad, en ese momento, que ellos también puedan rayar y plasmar, inmortalizar su trazo, ¿no? Su mano, su imaginación en mi libreta. Aquí estaba probando, para hacer el logotipo de este canal. Primero había pensado ponerlo como Quichua Animation, Quichua Shuyu, que significa como imagen en quichua, Shungu Animation, y así, ¿no? Hasta que encontramos, actualmente estamos con Runa Animation. Estos son trazos muy vagos. Esta es una idea que hice para un video. También lo hice, el video es una especie de storyboard, digamos, del plano para el video que se hizo. Esto vamos pasando rápidamente para no demorarnos mucho. Solo van viendo. Me callaré y solo iré ojeando. Voy a hacer un poquito de zoom para que puedan ver mejor. Es para esta libreta específicamente, que es corta. Y vamos avanzando rápidamente para que vayan viendo sin hablar mucho, como les gusta, ¿verdad? Pueden ver cómo deterioró los trazos el agua. Trazos hechos con esferos casi no sobrevivieron, solamente la tinta china sobrevivió. Estas son líneas de tinta china y sobrevivieron, miren. Vamos a ver. Esto está al revés. Son ideas básicas a veces. Este es un pequeño poema inspirado para alguien que estaba en ese momento junto a mí. Aquí es ideas para otro logotipo de un estudio, un estudio de animación. Aquí dibujé, me acuerdo, en un parque había una señora que alimentaba para las palomas y me pareció mágico. Esto creo que es una especie de sueño que tuve también, como una especie de sueños. Un pajarito que vi por ahí. Estos son sueños también. Creo que solamente lo rayé por rayar. Bueno, vayan viendo ahí. El Ayauma. Una mujer con una flor. Una mujer que nace de la misma flor. Aquí creo que pasó. Aquí me lastimé con una cuchilla mi dedo y salió la sangre y se manchó mi cuaderno, y luego intenté rayar sobre las manchas de la sangre y salió ese dibujo. Como un sueño también. Son como sueños. Bueno, no sé qué es esto. Este es otro sueño muy raro que tuve, hasta ahora me acuerdo. Subir como por unas cuevas, una subterránea, hasta llegar a la cima y que brillaba algo así. Muy raro ese sueño. Perritos que teníamos antes, ahora ya no tenemos perros, solo tenemos un gatito. Símbolos que se pensaba para hacer vestuario de unos muñecos para la animación, stop motion, los puppets, las marionetas animables. Aquí
aquí solo por rayar, solo por ejercitar la mano. Rayas. Aquí es parecido al logotipo que también había hecho, en la animación que había hecho. Con trenza. Creo que aquí dibujé a alguien. Y así termina nuestra libreta número 1. A lo mejor esta libreta me habrá demorado un año o 2 años en completar los dibujos. Está súper vieja, súper desgastada. Por eso quería mostrarles antes de que desaparezcan por completo. Después viene otra libreta, mi segunda libreta que compré. Esta vez una libreta un poco más grande, con unas hojas mucho mejor, de 150 gramos, en donde podía también acuarelear, aplicar acuarela. Digamos que es una libreta de dibujo más profesional, de alguna manera, porque el otro no era tanto así. Entonces, de una marca aquí en Ecuador, súper buena, que tiene estas libretas, miren. Me gustaba también coleccionar como pétalos de flores. Esta es una flor que tenía y luego se me ocurrió agregar los pies así. Igual, este es pelo de choclo. Y luego le dibujé encima de pelo de choclo que estaba secándose. Y pues inspirado en eso mismo también lo dibujé como un personaje con cabello, una hoja real, hoja seca. Esto es un señor al que vi en Esmeraldas de Ecuador. Siempre me ha gustado rayar mucho en las facturas, no botar a la basura las facturas, los recibos de compras, y usarlo como hojas para trazar y aprovechar también. Van a ver en esta libreta mucho de estos dibujos en facturas, recibos. Esto es cuando me fui a China. Y cuando me fui a Grecia, me acompañó esta libreta en esos viajes, ¿no? A veces son igual una mezcla de sueños, ideas o pensamientos que se tienen en ese momento. O también cosas que veo, ¿no? Cosas que veo de otros autores también a veces me inspiran a dibujar otras cosas. Un poco de desnudos, cuerpo, tinta china. Quería explorar la tinta china, aquí es acuarela. Personaje, también es un sueño. Bueno, estas son ideas, creo que parecido al que ya vimos, ¿no? Estaba haciendo un año, me acuerdo, en ese año, seguramente fue en 2000, a ver, aquí tiene fecha, es 2015, dice, en 2015. Estaba haciendo el reto de los en octubre, Inktober's, con solamente con tinta china. Aquí estuvimos en el paro del 2019. Varios sueños que he tenido, también dibujos que he visto en otros lados. Voy a ir pasando un poco más rápido, igual para no cansarles y poder ver todas las libretas. Me quedan 2 libretas más de este tamaño personal, de bolsillo. Otra factura dibujada. Ideas raras. Es una tarjeta de presentación que me acuerdo que hice y lo guardé como para tener de recuerdo, porque ya no he vuelto a tener ninguna tarjeta de presentación
más que mi página web y este canal. Estos son lápices de colores, esfero, lápices de colores, esfero, lápices de colores, esfero. Aquí en esta libreta es muchos lápices de colores y tinta china o rapidógrafos. Aquí es acuarela, un poquito de acuarela, colores, ideas raras. Esto creo que dibujé a una sobrina mía que tenía una foto así. Igual ideas para la película de una mujer pájaro, igualmente. Solo ideas con marcadores acuarelables, esfero y colores, lápices de colores, tinta china. Esta es una situación cuando estuve en Argentina. Entré a ver una película en un cine y no había nadie, me senté solito y pues me quedó grabado esa sensación, ese momento de estar solito viendo la pantalla grande en una sala de cine, una película en Argentina. Aquí jugando con puntos. Cuando me fui a Santa Marta y vi a los arhuacos, igual mujeres indígenas de Colombia, un poquito. Igualmente simbologías de conversaciones que surgían por ahí. Y estos de alguna manera son mis avatares, mis autorretratos, digamos, en formato caricatura, formatos sencillas. Estos son los dibujos de un niño, Tonali, un niño de Tulcán, de una amiga, hijo de una amiga, que desde era chiquito y pues igual le presté la libreta para que raye y ahí están grabadas sus trazos. Aquí hay solo tinta china, más recibos, tinta china, un arpero de acá que me recuerda a mi papá. Mi papá fue músico, interpretaba todos los instrumentos y pues tengo acá el arpa de mi papá, me recordaba eso. Tinta china, mucha aplicación de tinta china, una mujer, una niña, la limpia con el cuye, tinta china, un recibo también rayado, otro recibo. A veces creo que me daban perezas de dibujar, pero intentaba como no perder la costumbre. Se sienten, ¿no?, los trazos. En algunos sí tenía como que ganas de dibujar y en otras no tanto. Está con acuarela y vamos culminando otra libreta más. Miren esta creo que estaba pintado todo oscuro con marcador, pero llegó el agua y lo limpió todo. Era como una especie de una mujer en la oscuridad de una noche, ¿no? Bambi. Y se acabó otra libreta. Vamos a mi otra. Después de eso compré esta libreta. Aquí tengo, bueno, aparte de ser una libreta de dibujo, también contiene todos los contactos y de gente, ¿no? Y también cosas que me interesan. Y ahí están como rayas, manchas, bocetos. Bocetos. Esto fue también en Colombia, cuando estuve en Colombia. A ver, esto dice, no tiene fecha, no sé en qué año fue. Este dice, tampoco tiene fecha,
pero calcularía que es entre 2017 y 2018. Aquí tiene fecha, veamos qué dice. Sí, justamente dice 2016. Estuve dibujando a Náusica. Esto ya fue en 2020, este dibujo. Pero esto no es de 2020, esto es de 2016. Sí, es una chica en un puente, en un río. Esto fue cuando estuve en la Amazonía de Ecuador. Hice estos trazos, justamente intentaba dibujar a una chica de la Amazonía, y hasta ahí llegó mi retención de memoria. Mi mente ya no logró recordar los detalles y quedó ahí. La mayoría de los dibujos son de gente que he visto y como recuerda mi mente, ¿no? Porque no he dibujado ahí in situ viendo. Solamente veo y después de un momento recuerdo y lo dibujo. Un rostro. Unas casas en la Amazonía colombiana que estuve. Y contactos de gente. Igual dibujos como a medias, no terminadas. Esto estaba pensado para acuarela, pero no está terminada. Esto fue una idea para alguna ilustración, un boceto para un libro, me parece. Esto es un retrato de una amiga que me inspiró, provocó en ese momento a dibujarlo a lápiz. Aquí pues ya otros dibujos. Una abuelita. Este ha salido en un libro ilustrado. Idea para un afiche de la película. Esto es como un sueño. No, es una idea para un corto de terror que estuve grabando, de un perro asesino, como un espíritu de perro, un hombre pájaro también. Igual idea para la película que estoy haciendo. Esto es un storyboard, es un desglose de planos de un pequeño video que grabé o no iba a grabar, todavía no se ha grabado, tengo que grabar en algún momento. Y llegó la pandemia. Es una oruga humanizada. Una chica. Esta es una idea para un boceto también, de una productora de una amiga. Esto no sé, son rayas. Igual una idea para una productora. Más rayas. Vamos a ir pasando un poquito más rápido, que
mucho. Idea para Esta es para una película que estoy desarrollando en stop motion sobre una oruga. Era para un preafiche. Solo rayas. Igual es la idea para una productora, el logotipo de una productora. Esto fue en octubre, sobre el Colón, la llegada de Cristóbal Colón a América, mi versión. Mujer pájaro, y no sé qué son, rayas y rayas. Esto está hecho con pintura natural, con achiote. Achiote es una semilla, una pepita que está en la Amazonía, igual una flor real. Y luego dibujé. Me gusta coleccionar pétalos y hojas de plantas. Es un boceto para un maquillaje de una mujer pájaro para la película que estuve haciendo. Esto es mujer pájaro también. Una niña que vi que estaba chupando helado en la calle. Retención de memoria, igual un pájaro. Pájaro. Gato con alas. Esta también es de la idea de la película. Pronto terminaremos esta película. Se llama Pájaro Rojo, en quichua Pucaurpi, que estamos trabajando la postproducción de sonido y también la animación y efectos visuales. Es un proceso muy largo que me está tomando, pero este año terminamos sí o sí. Este es un retrato mío, mira, este es mi rostro, así soy yo. Si no me conocen, así soy yo. Es un autorretrato que me hice. Otra mujer pájaro. Otra vez. Un señor que vi en la calle y luego lo exageré, la caricatura. Este está en un libro de poesía también, este dibujo. Me gusta ese dibujo. Igual estuve pensando este es un bosquejo también para la película de Pájaro Rojo. Una chica que vi por ahí, el Diablo Uma. Otra vez idea para el afiche de la película que estoy trabajando, Pájaro Rojo. Se me cayó la tinta o algo y se regó así, luego igual lo rayé y salió una especie de pájaro, al igual que la mancha natural, y encima completé el dibujo. Para un dibujo de la blusa del personaje de la película que estoy haciendo, y se bordó este dibujo, era para bordar la blusa. Una abuelita, una chica Cayambi. Otra vez ideas, lo mismo. Este es dibujo de una amiga de Colombia, es trazo de ella. Otra idea de la película de Pájaro Rojo.
Este es un recuerdo de una amiga que me regaló. Esto es como una carta. Es un mapa, en realidad. Es un mapa para llegar a la amistad. Una especie de sueño. Igual ideas para la película Pucallpa. Maquillaje. También todo un universo de hombre humano pajarizado o pájaro humanizado. Fuego y agua. Una cucarachita. Es la madre naturaleza. No sé de dónde salió ese dibujo, no sé cómo nació. Dibujo de un sobrino. Al estilo manga. Labios. Un poco de acuarela. Sí, la nube, la madre lluvia. El padre lluvia cargado de agua para regar a la población. Una mujer embarazada. No están terminados los dibujos. Están dibujos a medias. Es una familia que vi por ahí desde una ventana y así terminamos esta libreta de dibujo. Este es igual un preafiche de la película Pájaro Rojo que estoy trabajando ahora. Más o menos contiene como toda la idea, la historia que cuenta la película en este dibujo. Es un boceto para el afiche. Y este es mi sobrino que lo retraté cuando estaba durmiendo, acostada en la cama. Mi sobrinito Curi Fueres. Pueden visitar también su canal YouTube, que abajo aquí en canales alternativos lo tengo. Se llama Curi Fueres el canal de YouTube, igual, y tiene su contenido. En este momento tiene ya 8 añitos. Cuando filmó la película tenía 5 años y se acabó. Y esta es mi última libreta. Actualmente sigo dibujando en otra libreta, pero esa no les mostraré ahora aún, sino al final de este año. Este es igual la idea para la película Pucallpa o Pájaro Rojo, un poco como pensando en el afiche quizá, o el personaje antes de hacer la película. Estos son como el mapa de las localizaciones donde se iba a filmar. En estos lugares se filmó la película y es también mi comunidad donde se graba, ¿no? Es como el lugar de la ficción y también el lugar real, digamos, donde se graba. Bosquejos más de la película. La casa abandonada que protagoniza como la película. La blusa y el vestuario que pone el personaje también en la película. Igual otro dibujo para el bordado de la blusa de la protagonista. Mira, si se dan cuenta es el mismo dibujo que está aquí en la blusa, ¿ve? Es el mismo. Y luego se bordó, ahora ya lo tengo la blusa bordada y se filmó con esa blusa bordada la película. Ideas de algunos planos que quería hacer, planos cenitales, ella como en posición fetal, como en el vientre de la madre naturaleza, ¿no? Estos son como los maizales que le envuelven. Realmente no logré hacerlo porque no tenía dron ni grúas, pero ahí estaba la idea. Ideas también para construir los sueños de la película.
memoria, recuerdos de lo que sucedió en el paro del 2019. Este es el dibujito que hizo para el afiche, hecho por mi sobrino Curi. Igual otro dibujo hecho por mi sobrino también, hecho por mi sobrino a sus 6 años me parece que hizo estos dibujos. Y bueno, esto ya lo hice yo. Otras ideas para el vestuario del personaje de la película que estoy haciendo. También ideas para el otro personaje de la película. Ideas también de maquillaje especial para el personaje de la película. De igual manera, son ideas nada más, ¿no? Que son solo bosquejos también de unas ilustraciones que hice para una portada de libro de poesía encargada, no para mí. Y aquí están algunos planos, desglose de planos de cómo quería filmar la secuencia en donde aparecen los pájaros en la película. Y esta parte va a ser como animada en stop motion e integrada en video. Para eso te tuve que como dibujar y tener un poquito más claro de cuántos planos, cómo, en qué ángulo y todo eso. Escritos también, a veces escribo también como sueños y poesías. Sueños más bien dicho en formato de poesía. Para no olvidarme los sueños. Muchas veces los sueños alimentan mi mundo cinematográfico e ilustraciones o animaciones. De ahí nacen, es la fuente. El sueño, los sueños que tengo, suelo intentar apuntar rápido. Algunas de estas ilustraciones están en un libro ilustrado que hicimos de coautoría conjuntamente a Guairana Velázquez, que es la otra coautora de este libro, y algunas de estas ilustraciones salen ahí. Por ejemplo, esta sale en ese libro. Si quieren adquirir ese libro, se comunican conmigo. Aún tengo algunos ejemplares, puedo vendérselos. En ese libro recoge como los sueños que hemos tenido ella y yo en distintos lugares, entornos que nosotros vivimos y que nos acompañan en la cotidianidad, ¿no? Y los sueños también, que son muy importantes en nuestro cotidiano vivir. Se me quemó el libro, más bien quemamos porque me gusta también ir a las montañas y pues me moría de frío y nos moríamos de frío y tuvimos que encender los papeles y tuve que terminar algunas hojas y me salvó del frío. Esta libreta me ha salvado. Por eso esta libreta se va a acabar muy rápido porque no tiene muchas hojas. Sin embargo, les muestro, aquí igual es un bosquejo, una idea que tuve y para hacer una ilustración, y está también dentro del libro de poesía. Otras ideas, más ideas de un cuento que estábamos escribiendo, de otro cuento, y que está en ese libro en formato de poesía. Un relato cortísimo diría yo, y storyboards, más apuntes para hacer películas o cortos, y se acabó la libreta. Como les dije, tenía pocas hojas. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarme. Cuéntenme en qué les pareció. Eso ha sido todas mis libretas desde el año 2016 que he estado bocetando alrededor de mi vida cotidiana y también de mis viajes. Tengo muchos otros libretas, pero eso les mostraré en otra ocasión. Acá les muestro rápidamente cómo está el storyboard de la película que les estoy contando, que estamos trabajando en este momento, la parte animada, y justo este es de la secuencia animada. Esto es lo que vamos a animar. Esto contiene como es el storyboard justo. ¿Ven? Estos papeles pequeñitos les indico rápidamente.
y lo que va a pasar, más o menos. Y pues pronto habrá más información de la película Pucca Gulpi, espérenlo muy pronto. Muchas gracias amigos por acompañarme en este tour de sketchbook de mis bosquejos, bocetos de la libreta personal. Suscríbanse, compartan, comenten, pregunten lo que sea. Este año habrá más contenido para ustedes, más animaciones, más en vivos, más cortometrajes de terror y más documentales también. Un fuerte abrazo y mucha energía para iniciar bien este año 2023. Que sus sueños, sus anhelos se hagan realidad y pues que la vida sea de felicidad y salud. Chao.